¿Por qué los indecisos? Y ahí engancho con lo que... Porque hay una decepción. Dice, bueno, ya he probado la derecha en la etapa neoliberal, los he dejado, los he desechado y he probado por la izquierda. La izquierda resultó tan igual o peor que la derecha. Es más, volvió la derecha el 2019 por un año y hizo las mismas barbaridades que la izquierda. Entonces hay una decepción en la gente y lo malo es que está confundiendo con el sistema político, no con los actores, porque el sistema político funciona, la democracia funciona con las variables que dices, ¿no? La contradicción de opiniones y todo eso. Lo que pasa es que los actores políticos no están interpretando bien. Bienvenidos, bienvenidas al podcast Voces de Poder, tomando la temperatura con este termómetro con relación al proceso electoral 2025, directamente porque es un placer tener acá en la cabina de podcast a Andrés Gómez, un periodista, un docente, investigador, escritor, abogado, analista, amigo querido. ¿Cómo estás, Jimena? Qué Andrés, gusto. querido, qué gusto. Para mí pues es un honor, muchas gracias y qué bueno verte en este proyecto y a vos, Jimé, qué gusto, gracias por la invitación. Bienvenido. Junto a Jimena Beotegui, que hemos estado aguardando muchísimo, ¿no? Sí, Tener la sí, presencia sí. acá de Andrés. Qué gusto, de verdad. Otra vez, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves en este momento, a estas alturas? Estábamos revisando, ¿no? Las encuestas de manera permanente, uno revisa, escucha los sondeos en las calles, no los sondeos otros. Sí. Y como que veo que se quedaron los candidatos, como que no sube más Samuel o está por ahí, Tuto por ahí, por acá, Andrónico, Manfred, o sea, como que hace un tiempo que no terminan o de subir bien y de posicionarse. Esa sensación tengo y la estábamos conversando con Jimena. Sí, justamente yo miraba un programa de YouTube donde se hacía un sondeo en las calles y vi mucho primero que la gente no tiene un voto decidido, ¿no? Dice, no sé por cuál, pero sí lo que en ese sondeo que hacían en la calle sí se veía que por el MAS no van a votar, ¿no? No importa en cualquiera de sus participaciones actuales, ¿no? Y ahí yo te pregunto, ¿por qué el Andrónico no quiere ser presidente? Primero, porque me considero que para él se va a ser una carga muy difícil, en caso de que llegara, cosa que no va a pasar, según la tendencia electoral, porque no tiene el respaldo de su mentor, que es su principal enemigo, ¿no? Morales. En este caso, si llegara, el principal destructor de ese gobierno va a ser el mismo Morales, como ha sucedido con Luis Arce, ¿no? El principal opositor en todo este tiempo ha sido Morales. Entonces hay miedo a eso. Segundo, por supuesto que yo deduzco también que es una situación muy complicada y ha visto que no tiene recursos ni capacidad como para poder resolver la crisis económica. Que cualquier gobierno que asuma va a tener que asumir medidas de ajuste estructural y esas medidas van a ser antipopulares. Y si va a tener las calles en contra y además un legislativo muy débil, ¿no? Y va a tener que asumir esas decisiones que incluso van a golpear su imagen de gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, pues no creo que esté en condiciones de hacerlo. Pero también es un candidato forzado, ¿no? Es un candidato forzado porque el hundimiento del masismo en todas sus versiones, lo estamos viendo en todas sus versiones, ha arrasado prácticamente con todos los posibles candidatos que podían salir. Entonces han visto en él, porque aparecieron las primeras encuestas de que más o menos sin hablar, sin hacer mucho, estaba en los primeros lugares, pero la realidad ha ido demostrando que es más fuerte el bolsillo y el estómago y la gente ha empezado a divisar a los verdaderos responsables. Y dentro de esos responsables, ¿no? Obviamente con mayor puntaje o con menor puntaje que otros o con mayor responsabilidad total está Andrónico. Y es forzado, es una...
Bueno, nadie te obliga a ser candidato de nada, ¿no ves? Sí, sí, O sea, sí. es una decisión tan personal, tan de uno. Pero, ¿quién tenía el interés o tiene el interés de que esté Andrónico ahí? Mira, Jimena, están 18, casi 20 años en el poder. Ya 20 años han vivido prácticamente del Estado, de nuestros bolsillos, ¿no? Y con sueldos muy altos. Y alguna gente incluso ha utilizado el poder del Estado para hacer otro tipo de negocios, para enriquecerse, como los hijos del presidente, por ejemplo. ¿Tú crees que es fácil para estas personas dejar el poder? No. Porque hay algo que opera en la cabeza de las personas que están mucho tiempo en el poder, ¿no? Eh, los neurotransmisores, ¿no? En la medida que van teniendo poder, obviamente pues lo genera el ejercicio del poder, dopamina, ¿no? Y esta gente quiere más, más, más. Entonces, por eso es que esa gente que se benefició lo está viendo, lo está temiendo dejar el poder, no solamente por los privilegios que tiene, sino por el miedo que tiene al día después, al miedo que tiene a que se descubra las cosas ilegales e irregulares que ha hecho y el miedo a que puedan hacer con esas personas lo que esas personas han hecho con otras, ¿no? Utilizar la justicia, por ejemplo, para perseguirlas. Entonces las personas siempre temen a que le hagan lo que esa persona ha hecho. Entonces esa es la explicación y han dicho, bueno, ¿con quién podemos ganar? Luis Arce no, fija que perdemos con él. Eva Copa peor. Entonces Eduardo Esquilo tampoco. El que más o menos tiene una figura que nos podría llevar al éxito es este. Entonces hay que impulsarlo, hay que hacerle creer que va a llegar. Esa es la razón. Pero es como que nuestro país también necesita tener una representación de la izquierda o de estos movimientos progresistas, ¿no? O sea, no podría haber una elección con hoy en día candidatos que están más en el centro derecha o de derecha, ¿no? O sea, creo que el equilibrio político también amerita que tengamos estas dos fuerzas compitiendo electoralmente. Es una necesidad, además, desde la perspectiva dialéctica, es sano que suceda así. ¿Por qué? Porque la contradicción, el encuentro de opiniones genera mejores opiniones. Las sociedades se estancan, por eso los sistemas totalitarios fracasan, porque se deja la autocrítica, ¿no? Se anula todas las voces contrarias, entonces hay una cámara de eco y creen que todo lo que están haciendo está muy bien. En cambio, cuando hay voces contrarias, hay algo que te Que puede no hacer, ha pasado en los últimos 20 años. claro, ¿no? que te pueden hacer notar y decir, mira, esto está mal. Y si tú tienes pensamiento crítico, pues abres la mente y dices, creo que tienes razón. Pues, si nos están diciendo que hay que invertir en exploración porque se nos van a acabar los hidrocarburos, a ver, veamos los datos y veamos la realidad. Oye, creo que tienes razón, entonces cambiamos la ley de hidrocarburos. No, pero como no han impedido todas las voces y la polarización es alta y hay un eclipse mental, entonces esta gente pues empieza a decir que lo que ellos dicen es la verdad. Sin embargo, creo que la gente ha divisado a los causantes de la crisis, ¿no? De cómo le han robado su bienestar diario, su futuro, pero también, así como la derecha en un tiempo ha sido asociada, ¿no? Digamos, al mal momento, ha tenido mala fama, lo propio la izquierda ahora está asociada, ¿no? Al fracaso, a la ineficiencia, al robo público, ¿no? Al abuso. Entonces, por eso es que la gente está buscando otras opciones, ¿no? Que todavía no encuentra claramente. Este proceso de 20 años le demostró a la gente que tanto los blancos como los morenos pueden ser tan corruptos, que los indígenas no son la reserva moral de la humanidad, porque hemos visto lo que ha sucedido en el Fond d'Oc y todo lo que se ha ido develando con el tiempo, y que la izquierda puede ser todavía más radical que la derecha. Entonces, estas lecciones aprendidas, ¿crees tú que se están reflejando ahora en la decisión del electorado? ¿Por qué hay tanta gente indecisa cuando ha vivido 20 años con el masismo, 20 años con los neoliberales, pero a estas alturas, teniendo ese repaso a la historia, ¿por qué el nivel de indecisos es tan alto?
Hace 2500 años vivió un historiador llamado Tucídides, ¿no? Este señor tenía la capacidad de analizar y en uno de sus escritos señala que la naturaleza humana es la misma, sea blanco, negro, ¿no? Sea, no sé, afro, indígena, es la misma. Y las causas que le empujan a cometer determinados delitos son las mismas. Un ciudadano que vive en Estados Unidos en situación de paz y de bonanza tiene la cabeza distinta de percepción. Pero cuando es momento de crisis, esta persona empieza a culpar, por ejemplo, a los migrantes de que no hay trabajo, ¿no? Empieza a culpar a factores externos de que lo están yendo mal. Eso pasó en Esparta, en Atenas, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, ahora con Trump. Entonces la naturaleza humana es la misma. 2500 años después, los ciudadanos bolivianos empiezan a percibir que habían vivido en una burbuja, ¿no? Falaz, donde les hacían creer que prácticamente estamos a un paso de Suiza. Entonces, llega un momento en que revienta la burbuja y se dan cuenta que no es así, porque despierta y despierta en el surtidor, porque durmió toda la noche. Esto y comienza a reflexionar por sí. Dice, pero yo nunca había hecho fila y mira toda la noche. Y yo que hacía, que tengo mi tráiler y hacía 4 viajes al mes a Santa Cruz ida y vuelta y ahora hago una vez porque el resto tengo que dormir. Entonces obviamente empieza a cuestionar el sistema político. ¿Por qué los indecisos? Y ahí engancho con lo que... Porque hay una decepción. Dice, bueno, ya he probado la derecha. En la etapa neoliberal los he dejado, los he desechado y he probado por la izquierda. La izquierda resultó tan igual o peor que la derecha. Es más, volvió la derecha el 2019 por un año y hizo las mismas barbaridades que la izquierda. Entonces hay una decepción en la gente y lo malo es que está confundiendo con el sistema político, no con los actores, porque el sistema político funciona, la democracia funciona con las variables que dices, ¿no? La contradicción de opiniones y todo eso. Lo que pasa es que los actores políticos no están interpretando bien este presente, no están interpretando bien la forma de hacer política, entonces el ciudadano está decepcionado del sistema, lamentablemente, y no debiera ser así, y de los políticos que no están conectando emocionalmente con esas personas. ¿Qué quiero decir cuando hablo de conectar emocionalmente? Que perciban tus sueños, los sueños que tú tienes, ¿no? Una mujer de 20 años tiene unos sueños diferentes al que tiene una mujer de 60 o de 70 años, pero no perciben eso. ¿Por qué? Porque están viendo desde su mundo debido a la polarización que existe en nuestro país. Ahora, asumiendo que uno de los dos que están en la tendencia de la encuesta gane después de segunda vuelta inclusive, ¿cómo es tu perspectiva? ¿Cómo ves nuestros próximos 5 años? Asumiendo esa hipótesis, ¿no? Que gane uno de estos dos que están punteando. Si fuera este domingo las elecciones, yo creo que el país se va a librar de la derecha, ¿no? ¿Se va? De la izquierda, perdón. Casi dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se va a librar de la izquierda. Ese si fuese, ¿no? Si no cambias, estamos a un mes. Sí. ¿Sí? Hoy es 17, sí, estamos exactamente a un mes. ¿No? Si no cambiase los resultados, entonces va a morir la izquierda. Yo creo, estaba haciendo unos ensayos según las últimas encuestas ahí en casa. Va a tener una mayoría en el Senado los dos partidos denominados de derecha o de centro derecha, ¿no? Samuel y Jorge. Eso. Y para tener mayoría en la Asamblea Legislativa se necesita 19. Entonces, si Samuel logra 13 y se alía con Tuto, obviamente que van a hacer, pues van a tener 26 de los 36. Y de los 130 diputados, si lograran, calculando unos 79 diputados entre ambos, van a tener igual mayoría. Entonces van a poder gobernar, digamos, ¿no?
Pero los dos van a ir a la segunda vuelta. Y es muy probable que en la segunda vuelta polaricen mucho, se destrocen mucho y la gente se desencante. Espero que te conte, pero eso sí que sería un error, porque la gente está criticando mucho que no se hayan unido. ¿Por qué sería así? Claro, es una estrategia de quién llega primero a la meta. Bueno, depende quién critica, ¿no? Porque a veces el círculo rojo exige la unión. Pero es el círculo rojo, es decir, los líderes de opinión. Como los líderes de opinión, por ejemplo, exigen debates. Pero la gente no ve debates. No ve debates, no, Sí, claro. Ni foros. Yo no conozco a ningún ciudadano que haya visto las 2 horas del foro. No, porque está en sus actividades diarias. Este podcast, por ejemplo, lo va a escuchar, va mientras está haciendo alguna cosa o está en la tienda vendiendo algo, va a escuchar. Que esa es la ventaja, ¿no? Claro, lo va a escuchar. Claro. No Que va a queda estar ahí. atento. ¿No? Claro. Con los foros ni lo van a tener en cuenta a veces. Ahora, lo que pasa es que si van a cometer o si no cometen este error de destrozarse y van a competir, digamos, muy lealmente, ok, van a consolidar un gobierno en el legislativo con fortaleza, con alianzas, y vamos a recuperar la virtud de la democracia, que es el pacto. Que la democracia es pactar, pues. Por eso hemos inventado la democracia, porque si no, el más fuerte siempre impone. En cambio, en la democracia le dice, gime, tú eres la más fuerte, pero no puedes imponer tu voluntad a la otra gime. ¿Por qué? Porque hay una ley que te impide hacerlo, entonces gobierna la ley. Eso está muy bien. El problema va a ser las calles. Puede que tengan gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, pero no sé si van a tener gobernabilidad en las calles. ¿Por qué? Porque las medidas van a ser muy duras. Supongamos que va a ser una medida de shock. Ahora el litro de gasolina tendrían que estar comprando en 15 bolivianos. 15 bolivianos. El diésel también. Listo. Mañana 15 bolivianos. Todo sube. Todo sube. Ya. Ahí dependerá mucho de la capacidad del gobierno para conectar con los sectores más necesitados, ¿no? Para decir, bueno, mira, pues vamos a hacer esto en beneficio tuyo por un determinado tiempo, no por el resto del tiempo. Entonces, por ejemplo, se puede identificar a sectores vulnerables, pero de verdad, porque en este tiempo del MAS no han identificado los sectores vulnerables. Han dicho, bueno, Jimé, tú eres dirigente del MAS, ¿quieres una casa? Pero ya tienes en La Paz, ¿para qué? Sí, pero en Camiri también quiero, y te lo hacían, ¿no? Pues, claro. Vivienda de interés social de $120,000. Claro, ¿no? te lo hacían eso, claro. Y no decían, no, Jimé, tú ya tienes en La Paz. Esto estamos buscando, ¿no? Para alguien que realmente no tiene, digamos, para Pedro. Esa persona no tiene, entonces le vamos a hacer. Si haces identificación, yo creo que va a capear. Pero el resto va a ser muy complejo y depende mucho, porque además, Morales, desde el primer día va a empezar. ¿Tiene fuerza todavía? Aunque en realidad ya no, pero él cree que sí. Y va a seguir actuando así. En este momento, cuando no hay gasolina o cuando es el tema de la escasez, los precios, la inflación, cuando ya te tocan el bolsillo, como que recién la gente reacciona. ¿Por qué la gente no reaccionó rechazando, por ejemplo, el haber utilizado a las poblaciones indígenas? ¿Por qué la gente no reaccionó cuando sucedió lo del Tipnis, por ejemplo? Cuando sucedió lo del Fondioc y vieron morir a un señor Aramayo, víctima de un sistema tan corrupto, tan cruel. ¿Por qué la gente no reaccionó en su momento para decir ya, basta? Hemos tenido que llegar a una crisis económica donde mucha gente ya no tiene para comer. ¿Este es el tope? ¿Este es el punto culminante de esto? ¿O vamos a todavía llegar a más? Hace rato te decía que este historiador Tucídides decía que la naturaleza humana es la misma del 2500 a.C. o 2000 años después. No hemos evolucionado. No, solo porque no somos seres empáticos, todo, pero cuando empiezan a tocarte tu bienestar diario, cuando empiezan a robarte tu tranquilidad, ciencia de acción. Pero que torturen a Aramayo. ¿Quién es Aramayo?
Ay, por Sí, Dios, cómo no se vas. preocupa la gente, los Claro, periodistas no nos está en tu preocupamos, feeling. no está en tu no, no te afecta personalmente. Entonces dices, bueno, que haya, digamos, que Morales haya violado la Constitución y hay billete, no hay filas en los... Las quemas de las tierras, ahora están queriendo Eso no le afecta desproteger directamente, entonces el ciudadano, pues, si no le acercas el problema, no va a reaccionar fácilmente, ¿no? Y eso pasó desde hace miles de años y eso no va a cambiar. Por eso es que la virtud de los gobiernos y cuando se hace campaña es que tienes que acercar el problema mediante imágenes a la persona a quien le va a afectar, ¿no? Digamos, vamos al caso de las quemas. Ya, ok, yo vivo en La Paz, ¿qué me importa? Pues está a 1000 kilómetros las quemas, a mí no me afecta. Pero si les muestras que le va a afectar de tales maneras, de 10, al menos a 2 vas a persuadir, ¿no?, de que ese tema no está bien. Y más ahora cuando tenemos una sociedad, una generación biofílica, ¿no? Es decir, ama la vida, ¿no? Perritos, ¿no? Árboles, y todo eso, pues vale la pena potenciar ese mensaje. El problema es que cuando la gente percibe que los problemas que afectan a otras personas no le va a llegar, porque la gente siempre dice, a mí eso no me va a llegar. Y cuando le llega, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Dios mío? ¿No? Entonces no razona en el sentido de que tengo que construir un bien común, confianza, y en esa medida vamos a vivir Ese más es el tranquilos. fenómeno un poco que estudian los que hacen prospectiva del cisne naranja, ¿no? El cisne negro sabes que va a suceder, pero cuando sucede como el COVID dices, putz, ¿no? En cambio, el cisne naranja es algo que es predecible, pero que aunque suceda lo niegas, como el cambio climático, ¿no ves? Sabemos que estamos amenazados por eso, pero lo negamos porque no nos llega tan de cerca, ¿no? Espero que estos temas también que se están abordando hoy día en el mundo y que se están dejando, como el Trump, digamos, que ya no quiere hablar de estos temas, no nos pase en nuestro país, ¿no? Y que no llegue tanto al continente sudamericano estas tendencias, porque ser de derecha no debería ser sinónimo de no estar protegiendo el medio ambiente y todo lo que va a ser nuestro futuro, ¿no? Yo cuando doy algunas charlas comento de que el año pasado, por ejemplo, hemos tenido 1.5 grados ya de nivel de calentamiento global, ¿no? Si pasamos a 2, no tenemos dónde vivir. Entonces, nuevamente hay esta reflexión del cisne naranja. Esto se viene, pero no lo estamos asumiendo, ¿no? Y hoy en día estamos hablando de que si quieres conectar también con la gente, y hoy día la gente los jóvenes están comprometidos con el tema del medio ambiente, con la acción climática, todo eso, ¿por qué no hablamos de estos temas? ¿Por qué no hablamos no solamente de la economía, que es como salir el tema del ajuste y que vamos a sufrir, pero lo vamos a lograr? Pero ¿por qué no estamos tocando estos otros temas que se vienen junto con los temas económicos? ¿Por qué los políticos no están conectando con los jóvenes? ¿Por qué viene un candidato nuevo, como ha sido Dunn, y jala rápidamente, ¿no?, un discurso medio disruptivo y jala rápidamente a los jóvenes? ¿Este establishment está agotado? Es muy probable. Hay un autor, Kahneman, que tiene un libro que dice, titula así, Pensar rápido, pensar despacio. Ah, sí, es mi favorito, premio Nobel. Que describe cómo funciona la cabeza, ¿no? Con sesgos. ¿Ya? Y los seres humanos somos así, en el tema, por ejemplo, del medio ambiente. Si vive en una burbuja de información donde no le tiran bola al tema del cambio climático, va a ser muy difícil perforar esa burbuja, ¿no? Vive ahí. Y si vive con el sesgo de que esas pérdidas no le van a afectar, entonces no. ¿Qué pasa cuando tú conectas, por ejemplo, cómo le va a afectar el cambio climático al que vive en La Paz, ojo con las cumbres, ¿no?, que se van a empezar a derretir, y que le va a afectar a una persona que vive en una isla y que es muy probable que el océano empiece a subir de nivel y va a desaparecer?
entonces ahí estás conectando un problema de una persona que vive a 4.000 metros con la persona que vive al nivel del mar. Los efectos van a ser iguales. Entonces, ese tema tiene que unirnos. Es una verdad incómoda, como decía Al Gore. Claro, tiene que conectarnos. Y para eso, yo creo que para preparar los mensajes y los partidos políticos y los asesores que tienen, deberían estudiar muy bien cómo funcionan esos sesgos en la cabeza para acercarse de manera certera, ¿no?, en sus planteamientos. Porque, por ejemplo, el sesgo contraproducente. Hay gente que dices, pero mira, Jim, esto ha pasado, chequea la realidad, peor se cierra. No. Tú me estás diciendo porque tú tienes un interés en eso, pero yo veo que no lo ha hecho bien. Temas de género, por ejemplo, para mí es una decepción de todos, todos, absolutamente todos. Sí. El tema género no se ha tocado, no se ha abordado. Y eso es justamente porque no se conoce muy bien, ¿no?, lo que está sucediendo en determinados sectores de la población y porque no conectan con los sueños que tú tienes, por ejemplo, respecto a género, ¿no? La importancia, por ejemplo, de sacar a la mujer del mundo privado para que aparezca más en el mundo público y cómo cambiaría la economía, ¿no? ¿Cómo cambiaría la economía? ¿Ya? Además, ¿cómo cambiaría las percepciones de las realidades? ¿No? Porque generalmente los hombres suelen ser más agonísticos, es decir, más competencia, más... Y a las mujeres suele haber más empatía, por muchas razones. Y quizá las mejores negociadoras, por ejemplo, probablemente son las mujeres, ¿no? Y yo creo que eso vale la pena plantearlo en esos términos, ¿no? Pero cuando hablas con los candidatos, que hemos tenido alguna vez con la Jimmy oportunidad en foros a través de la Camebol, entonces te cuentan, sí, mi mamá fue muy luchadora, ¿no? Mi hermana es gerente, ¿no? Entonces tú así te quedas pues así con una hija profesional. Claro, así, ¿no? Sí. Eso es lo que te hablan cuando les preguntas de género. Sí, es que no conocen mucho en qué consiste, ¿no? Pero además de eso, yo creo que vale la pena tocar las condiciones o la igualdad de oportunidades. Una mujer, ¿no?, que digamos tiene ya una profesión establecida y otra mujer que vive en una población rural, hay una diferencia social, ¿no? Las asimetrías son tremendas. Entonces, algo hay que hacer para que estas personas tengan no exactamente las mismas igualdades de oportunidad, pero al menos... Pero salud y educación lo básico, ¿no ve? Salud y educación lo básico. Y eso sí, en el tema de educación, mira, eso es fundamental. Si no es más crítica que la economía, juro. Si no cambiamos eso, y se los voy a graficar del siguiente modo. No sé en qué colegio han estudiado, pero vamos a poner el caso este. Si hay una persona que estudió en el colegio alemán, por decirte, ¿no?, y la competencia es 100 metros planos, esa persona está 50 metros por delante que la persona que estudió en un colegio, no sé, de Ayoayo. ¿Ya? Hay 50 metros de distancia. Entonces, ¿quién va a ganar en esa competencia? El desafío de la educación no es que bajar la calidad del alemán hacia el colegio de Ayoayo, no. Hay que subir la calidad de Ayoayo para que se acerque al alemán. Y eso no es construyendo edificios. Porque si aquí hemos inaugurado el cemento no enseña. El lindo patio no enseña. Los laboratorios más lindos que les puedes... eso es capital humano. Recursos humanos. Son los mejores profesores que debes tener. Y para tener a la mejor gente en la profesión de docente, de profesor... Lo que ha pasado por estos años que ha habido este crecimiento, engrosamiento de las clases medias, mejores ingresos. Sí. Entonces, estos que antes estaban en este colegio, que sea un colegio o fiscal o medianamente particular, pero no de excelencia, digamos, han migrado a los colegios particulares y se ha abandonado esa educación fiscal, donde en otras partes del mundo, si realmente trabajas en la educación capital humano, más bien ir a un colegio fiscal del Estado es tan bueno o mejor inclusive que los colegios privados, porque en los colegios privados inclusive hay otros niveles de acceso a drogas y otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la educación también es algo primordial, pero volviendo al tema de género, yo creo que
Pero me para gustaría- acabar este tema de educación, mira, ¿dónde un país puede tener productores de alimentos? ¿Ya? Que es básico tener productores de alimentos. Pero también debería tener productores de conocimientos. ¿Y quiénes son los países que tienen productores de conocimientos? ¿Dónde se forman los productores de conocimientos? En los buenos colegios, en las buenas universidades. La vida, ¿no? Es decir, la diferencia entre las sociedades, porque hasta hace 200 años, casi todas las sociedades éramos exactamente iguales. ¿Cuándo empieza el despegue y la diferencia entre las sociedades? Cuando las sociedades empiezan a invertir en los productores de conocimientos. Y esos productores de conocimientos empiezan a generar tecnología, descubrimientos y exportar ese valor agregado, y obviamente los que no han invertido en productores de conocimientos se ha ido rezagando. Esa es la gran diferencia entre los países. No es que algunos son más vagos, pero claro, hay otros factores más. Uno de esos factores, por ejemplo, es que en los países subdesarrollados generalmente hay una oligarquía que no se mueve del poder. Y ese es el daño que nos estaba haciendo más. En las áreas rurales los hombres tienen más derecho a la educación porque pueden ir hasta el colegio militar, todo, ¿no ven? La mujer tiene que quedarse a cuidar las ovejas. Entonces creo que hay que tocar todos estos temas que son transversales, ¿no? Sí, ahora O ya sea, no tanto, digamos, ya no, pero yo creo que hay que elevar la calidad de la educación en el lugar, ¿no? Es decir, que no tengan que ir a la ciudad para tener un buen colegio, sino hay que llevar los mejores profesores ahí, con una buena inversión económica, ¿no? Invierte más en los profesores, porque si no les pagan bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, Jimé, no has aprobado la universidad, hijita, al menos a la normal andate, ¿no? Entonces vas a la gente que lamentablemente... Voy a desordenar el programa, pero quiero volver al tema político y ahí, ¿cómo es el asunto del voto en las áreas rurales, ¿no? Porque hoy en día está más concentrado, 70% creo que es el voto urbano. ¿Qué va a pasar? ¿La gente va a ir a sus pueblos a votar? No, va a ir a votar donde se ha registrado, ¿no? Si se ha registrado en La Paz, pues tiene que votar en La Paz, ¿ya? Pero ¿cómo funciona el voto? No solo en el área rural, pero... Periurbano, A rural. ver, los seres humanos somos gregarios, ¿ya? Es decir, tú perteneces a un grupo social, ¿ya? Te apuesto que en el grupo social en el que estás, casi todos piensan igual. No hay alguien que va a decir, no, ¿Un voto de clase? Sí, sí, es el voto de clase, condición social, todo, pero hay una presión de grupo. Si alguien en tu grupo dice, mira, yo creo que el mejor es, no sé, candidato 1, y dices, pero ¿qué le pasa a esta chica? Lo sacaremos del grupo. Entonces, claro, eso suena, por eso los WhatsApp, por ejemplo, generalmente esos grupos están en función de qué piensas. Y lo propio pasa en el área rural. Solo que en el área rural hay una presión más directa, ¿no? Entonces, bueno, así que tú pensaste votar por este candidato y nosotros hemos pensado votar por este otro. Cuidado que pierdas tu casa. Claro. Entonces, esa es una forma de presión. Porque que otra no mirada ser, de la crisis también hay claro, en las áreas que no rurales, debiera ¿no? ser, pero hay que explicarse por qué esas personas actúan así. Porque las personas que no tienen muchos recursos, ¿qué hacen para sobrevivir? Unirse, pues. Unirse, ¿no? Y, por eso las mujeres andamos en tribus, sí, tenemos que protegernos. Claro, y se ayudan, entonces hacen lazos sociales, ¿no? Son vínculos sociales, son redes sociales, y esas redes sociales, a la hora de decidir, pues hay un pensamiento colectivo, porque esto nos va a afectar a todos, este político nos va a afectar a todos. En cambio, el liberalismo te plantea la individualidad, pero ni siquiera es totalmente libre un individuo porque pertenece a una comunidad, pertenece a un grupo. Y ese grupo es el que influye mucho. Si bien los foros, los debates no son de la atención total de la población, sin embargo después los amplificas a través de los reels, de los cortos, de los memes. Dime tú, ¿cuál es el impacto para ese indeciso, para ese que no sabe, no responde, el hecho de que un candidato no vaya a un foro, a un debate, que no dé la cara? O sea, ¿cuál es el impacto de esa persona que va a votar? Muy bien, el 26 de septiembre de 1960 hubo el primer debate en televisión en el mundo. Fue entre Richard Nixon
y John Kennedy. ¿Ya? John Kennedy, un tipo joven, ¿no? Lozano, y como estábamos hablando de Kalimann, de asombrosa belleza varonil, como decía, ¿no? El tipo entró en juego la imagen, como nunca antes, ¿ya? Incidió tanto, pero a la gente que vio la televisión, porque la gente que escuchó por radio estaba convencida de que ganó Nixon por los buenos argumentos, pero los que vieron la tele vieron que ganó Kennedy, porque era joven, se veía vital, ¿no? Entonces la gente no siempre percibe igual, ¿ya? Percibe en función de los sesgos que tiene, de la historia de vida que tiene. Por ejemplo, ¿qué pasa en el debate? Yo me he preocupado de hacer análisis de datos porque me lo pidieron hacer. Hubo un debate, creo que en la Redur. Los seguidores de Tuto decían que él había sido el mejor. Los seguidores de Samuel, él había sido el mejor. Ninguno dijo, mi candidato es honesto. No, no lo van a decir. Entonces ya van con la mirada predispuesta, ¿no? Para justificar los errores y todo eso. Esos son sesgos del efecto de halo, que se llama, ¿no? Que todo el tiempo lo va a justificar. ¿Por qué un candidato vale la pena, por ejemplo, que vaya? Si el candidato tiene un 40%, digamos, y el resto tiene 10%, ¿a qué va a ir al debate? ¿Para qué? ¿Cómo va a debatir con perdedores? No, no vas, pues le dices, no, pues debatan entre ustedes, yo estoy en otro nivel. Me arriesgo a perder todavía. Claro, no. Si tiene un 40% de ventaja respecto a los otros que tienen 10, no le conviene a ese candidato que va por arriba a ir a debate. Ustedes vayan porque me voy a arriesgar a perder y dices lo que tú dices exactamente y ya no. Pero ¿qué pasa si hay una sociedad polarizada? También, por ejemplo, cuando hay polarizada, la gente está aferrada a sus posiciones. Por mucho que pierda en su debate, su candidato lo va a defender. Lo va a defender. Yo no conozco un elector que diga, ¿saben? Me cae muy mal este candidato, pero he leído su plan de gobierno y he visto en su debate cómo brillantemente ha planteado las ideas. No me cae bien, no condice con mi ideología, pero voy a votar por él. Pero yo no no conozco debate, ese pues, elector. pero tampoco es debate. Porque van a presentar sus propuestas y no llega a ver lo que estamos haciendo Ese ahorita, es el otro ¿no? problema. Pero en este caso, yo creo que Rodríguez debería ir. ¿Por qué? Porque no está primero en las encuestas, está cuarto ya creo ahora, y si quieres repuntar, pues debería ir, ¿no? Porque de otro modo va a pasar lo que tú dices. No da la cara y va a haber la campaña negativa. Porque quieres a alguien que dé la cara, que te dé soluciones a la crisis, porque ya que estamos hablando del tema económico, ¿por quién vas a votar? Por quien te dé la certeza, la seguridad de que vamos a salir de él. Y al final haberte estado tanto tiempo en la asamblea no debe ser un mal orador, ¿no? ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado en los tajivos, cuando se han presentado varios. Y, ¿Te acuerdas de alguna palabra de él? Me acuerdo el hecho de haber señalado que hacía autocrítica al gobierno. Pero no te acuerdas. Entonces no puedes decir que es un buen orador. De verdad, cuando Sí. ha estado ahí yo no lo he visto como un mal orador. Por eso sí Ya. tengo la duda y te preguntaba al principio, Ok, ¿por qué yo no la quiere, verdad no las- ¿por qué no quiere ser presidente? Bueno, ya te señalé ¿No? las razones. Claro, por ¿sí? eso te digo, no es un mal orador. Bueno, yo al menos no tengo, he estado buscando algunas intervenciones de él y no encontré un momento memorable, ¿no? Y pues eso muy pocas veces pasa. Antes de que cerremos el podcast, quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil atreverse a ser un actor político? Porque yo escuchaba a algunas personas que decían no, nunca, jamás, incluso muy críticas contra otras personas que sí quieren entrar en política. Como en tu caso, cuando te invitaron, te convocaron, te llamaron de los yungas, trabajadores del Alto, y recibiste crítica muy fuerte de algunas personas. ¿En algún momento tú harías política? ¿Estarías en una figura, en una imagen política? ¿Harías campaña? ¿Llegarías a hacerlo? Sí, estábamos decididos en ese momento a hacer campaña, a entrar al terreno político. El problema era el partido, ¿no? Entonces, cuando tú vas a buscar una organización política, personalmente he percibido, y el grupo que me respaldaba también, que en realidad no eran partidos, eran propiedad privada.
¿no? Ese es uno de los Y grandes. ahí es el detalle, es que, bueno, como es mío el partido, yo defino personas, ¿no? Dirección. Claro, pues en ese sentido ya no hay Hay una que cambiar esa posibilidad, ley. sí. Sí, la 1096 es lo peor que le he hecho, porque al final a estas alturas te das cuenta, ¿no? Que en los 90 esa democracia pactada era, por ejemplo, con la Constitución, se Claro. trabajaba. Y esa es ¿no? otra de las razones de los desencantos, ¿no? Porque los partidos del desencanto, de la crisis de representatividad, porque Ruth Nina, con su partido, ¿qué puede representar de mí? O de la gente que... Un riesgo. ¿no? Nada. Entonces yo creo que los partidos políticos tienen que asumir el papel que les corresponde, ser mediadores con el Estado, canalizar los intereses de la gente, canalizar la intervención de la gente y obviamente representar muy bien esos intereses. Se va a tener que cambiar, ¿no? Y Pero lo que sí la gente quiere es 1096. renovación y hubiera sido muy interesante. Claro, si bien el 17 de agosto no solo nos jugamos un proceso electoral, sino yo creo que muchas más cosas, indudablemente como vamos será hasta el 20 de octubre. Pero hay que seguir pensando también como en salud, en educación, en todos esos temas que han dejado pendientes, también en la salud de la democracia, en las posibilidades políticas, en que la política es algo noble, es algo digno, es algo saludable para la democracia. Y la 1096 es una de las leyes que tiene que definitivamente Sí. desaparecer. Yo creo que hay que hacer algunos ajustes en la medida que los partidos políticos cumplan esas, por ejemplo, lo esencial, la democracia interna. Así No es. puede ser que haya Dedazo, jefa no, del dedazo. partido, Jimé, bueno, a ver, ¿a quién conoce en tal lugar? Dame tu nombre, un amigo, pone a sus amigos. No, tiene que haber un sistema de elección, de votación de los candidatos, de disputa. Entonces, si eso no hay, pues muy difícil. No Tenemos funciona. otra década para reafirmar toda nuestra vocación democrática, ¿no? Espero que Y que sea la así. gente no vote en blanco ni nulo, que vote. Que ¿no? vote, Esperemos, claro. esperemos que sea así, porque el próximo gobierno no va a ser refundacional, yo creo que va a ser un gobierno de transitorio. Y si no hace pactos, buenos acuerdos, no sé si durará. Gracias, Andrés Gómez. Andrés, periodista, docente universitario, abogado, escritor, columnista. Muchas gracias, Jimmy. Tienes... Bárbaro. Sí, sí, sí. Gracias Sí. de verdad por habernos acompañado Gracias a vos, en este gracias. tu análisis tan claro, tan transparente con las cosas que dices, sin pelos en la lengua, como tiene que ser. Claro, Jimmy, querido. Gracias, Gracias gracias, a gracias, ustedes. Jimmy, gracias. Bueno, a medida que vaya acercándonos, ¿vuelves? Ok. Claro. Gracias, Ahora, a usted ya le conozco sigo. los estudios. Si ya nos sigue usted en el podcast, síganos, acá tiene los enlaces, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Gracias por acompañarnos. Con Sexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Con Sexa, tu corredor de confianza.